Minnesota había estado en silencio durante años. Demasiado silencio. Detrás de sus calles tranquilas y vecindarios impecables, la inteligencia federal vigilaba una realidad mucho más oscura: fraude, drogas y violencia vinculados a redes de inmigración ilegal incrustadas dentro de partes de la comunidad somalí que operaban a plena vista. A las 7 a.m., el silencio se rompió. En Minneapolis y las áreas circundantes, las unidades tácticas de ICE se movieron simultáneamente. Los motores rugieron, las radios chisporrotearon, los vecindarios fueron sellados antes de que los residentes comprendieran lo que estaba sucediendo. Se golpearon puertas, luego fueron derribadas. Los sospechosos fueron detenidos dentro de casas, en aceras, en vehículos y en almacenes, todo bajo autoridad federal. Esta fue la Operación Midway Blitz, una acción conjunta de ICE y FBI lanzada tras masivas investigaciones de fraude de bienestar social que revelaron migrantes somalíes ilegales con antecedentes criminales viviendo cómodamente en barrios de lujo, mientras millones en fondos públicos robados permanecían intactos. Lo que comenzó como aplicación de leyes migratorias rápidamente se convirtió en un campo de batalla. En pocos días, los agentes incautaron más de 300 libras de fentanilo, 160 kilogramos de cocaína, armas de estilo militar, escopetas, AR-15, montones de dinero, laptops y pasaportes falsificados. En solo 2 semanas, más de 550 sospechosos fueron detenidos. Entonces surgió el verdadero impacto. Evidencia apuntaba al CJNG profundamente incrustado en Minnesota, explotando canales de migración ilegal somalí para mover personas, dinero y drogas por todo el Medio Oeste. El DHS elevó la amenaza a código ámbar. No era una redada rutinaria, era el disparo inicial de una guerra de seguridad interna, basado en investigaciones federales y archivos clasificados. Lo que los analistas descubrieron generó alarma inmediata. En el centro estaba Ibrahim Warsim, presunto ministro de Relaciones Exteriores, 56 años, un alto funcionario con acceso diplomático, credibilidad internacional y capacidad para cruzar fronteras sin sospecha. En público parecía intocable, hablando de reforma y deber humanitario, presentándose como protector de comunidades inmigrantes y socio confiable de instituciones internacionales. Pero según los investigadores, revisiones financieras clasificadas revelaron otra realidad mucho más oscura: 47 transacciones inexplicables y 11 empresas fantasmas diseñadas para ocultar propiedad e intención, moviendo fondos desde Guadalajara a Panamá, luego Mogadiscio, antes de reingresar a IU, disfrazados de subvenciones de desarrollo y contratos diplomáticos. Los investigadores describieron esto no como corrupción casual, sino como infraestructura diseñada. Comunicaciones cifradas elevaron la amenaza de criminal estratégica, y el FBI habría interceptado mensajes mostrando a Warsame aprobando operaciones, coordinando envíos y resolviendo disputas a alto nivel. No estaba al margen. Supuestamente la dirigía, en coordinación directa con el CJNG y redes extremistas del Medio Oeste que suministraban armas, vehículos y corredores seguros. Los métodos fueron fríos y calculados: menores usados como mensajeros, iglesias como puntos de transferencia, antecedentes criminales alterados para permitir movilidad libre. Luego apareció la revelación más peligrosa: un consejo en la sombra protegiendo la operación durante 6 años, con empresarios somalíes y figuras de poder locales blindando el sistema. Según evaluaciones federales, Minnesota cruzó una línea roja. Ya no era inmigración, era seguridad nacional. El informe llegó a la Casa Blanca después de medianoche y la conclusión fue clara: infiltración coordinada en instituciones estadounidenses. En horas, el presidente Donald Trump autorizó una respuesta federal sin precedentes, declarando que no se trataba de política, sino de proteger comunidades estadounidenses. Antes del amanecer comenzó el operativo: 12 objetivos de alto valor, helicópteros, vehículos blindados y equipos tácticos avanzando con precisión. El objetivo principal, la residencia privada de Ibrahim Wars. Al ingresar, la ilusión colapsó. La casa escondía un centro de comando, con 86 kilogramos de heroína y fentanilo, 24 armas sin registrar, cuartos seguros con servidores y unidades cifradas. 6 discos duros revelaron nombres, pagos, protección y un archivo titulado Assets con vínculos de 19 funcionarios de Minnesota en lavado de dinero y obstrucción. En todo el estado se desarrollaron escenas similares: laboratorios, rutas migratorias, resistencia neutralizada y operaciones aseguradas. Para el mediodía, los objetivos estaban asegurados. Esa noche Trump declaró que Estados Unidos estaba recuperando el control y que no se detendrían. Cuando las pruebas fueron trasladadas bajo fuerte custodia, una realidad quedó clara en Minnesota: ya no era una investigación, era una declaración. Estados Unidos ya no estaba reaccionando.
La infiltración había sido el primer golpe. Si apoyas la acción decisiva de las fuerzas del orden para proteger a las comunidades estadounidenses, comparte este video para que otros comprendan lo que acaba de suceder. Cuando las redadas terminaron, no hubo pausa, solo un descenso más profundo, dentro de una instalación federal asegurada fuera de Minneapolis. Filas de cajas de evidencia se extendían de pared a pared. Teléfonos, laptops, libros contables, discos duros extraídos de paredes falsas y cajas fuertes enterradas. Lo que los agentes habían incautado en una sola noche tomaría meses para desenredarse, y todos en la sala comprendieron la misma verdad: el verdadero daño estaba oculto en los datos. Las unidades cibernéticas del FBI trabajaron sin descanso, descifrando capa por capa la encriptación. Los registros de comunicación revelaron años de coordinación, reuniones programadas bajo cobertura diplomática, pagos a través de organizaciones benéficas e instrucciones disfrazadas de memorandos de política. Cada archivo descifrado confirmaba el mismo patrón: esta red había sido diseñada para sobrevivir al escrutinio. Los equipos de análisis financiero siguieron el dinero, pequeñas transferencias de $40,000, 70,000 y 90,000 se movían constantemente, nunca lo suficientemente grandes como para activar alertas. Empresas fantasma en Minnesota canalizaban fondos hacia cuentas offshore, luego reciclaban el dinero de regreso a Estados Unidos como inversiones y proyectos de desarrollo comunitario. En papel, todo parecía legítimo. En realidad, era una máquina de lavado de dinero. Un analista lo resumió claramente: no ocultaban el crimen, lo normalizaban. A medida que la investigación se expandía, el papel de Minnesota se volvió más claro y alarmante. No era solo un destino, sino un centro de distribución. Las drogas ingresaban desde la frontera sur, pasaban silenciosamente por el medio oeste superior y luego se movían al este y norte por carreteras, ferrocarriles y corredores de carga. Las redes de trabajo migrante se duplicaban como canales logísticos. Lo que parecía movimiento ordinario era en realidad un flujo de suministro preciso. El costo humano emergió después. Expedientes mostraban mineros reclutados como mensajeros, prometiéndoles dinero o protección para sus familias, y otros forzados al silencio tras cruzar la frontera, con identidades absorbidas en el sistema y borradas de registros oficiales. Varios nombres aparecían una vez y nunca más. Los investigadores los marcaron como desaparecidos. Los fiscales federales comenzaron a armar casos paralelos, uno enfocado en narcóticos y armas, otro en corrupción, obstrucción y conspiración. En secreto, se emitieron citaciones, se congelaron cuentas bancarias y se revocaron privilegios de viaje sin explicación pública. Para los involucrados, las paredes se cerraban, pero esta vez no escucharían el colapso venir. En los briefings de la Fuerza de Tarea, una frase se repetía: contaminación institucional. El cártel no solo se apoyaba en el miedo, sino en el acceso, explotando la diplomacia, la burocracia y la confianza para incrustarse en el sistema. Esa realización cambió todo. Ya no se trataba de desmantelar una banda criminal, sino de reparar la integridad del gobierno. Al final de la semana, nuevas órdenes judiciales se extendieron a Illinois, Wisconsin y Dakota del Norte. Lo que comenzó en Minnesota se expandía, exponiendo conexiones que los investigadores ni siquiera sabían que debían buscar. Afuera, la vida parecía normal: escuelas abiertas, tráfico en movimiento, vecindarios tranquilos, pero bajo esa calma, la investigación avanzaba, metódica, implacable e irreversible. Las redadas habían ganado la batalla. Lo que siguió fue la guerra de exposición, y una vez que la verdad comenzó a circular en el sistema, no habría forma de detenerla. La verdad no desaparece, solo espera ser revelada. Comenta Muestra la Verdad si crees que la corrupción siempre debe salir a la luz. La mañana después de las redadas, Minnesota despertó a una realidad diferente. Afuera de edificios federales y centros de detención, se reunieron multitudes bajo cielos grises. Algunos con carteles pidiendo compasión, otros exigiendo respuestas. Cámaras de noticias llenaban las aceras, mientras líderes comunitarios, activistas y familias intentaban comprender cómo un estado visto como estable y seguro se había convertido en el centro de una operación de seguridad nacional. Para muchos residentes de Minneapolis y áreas cercanas, el impacto fue profundo y Brian Warsame no se había percibido como amenaza, sino como protector, su nombre ligado a discursos sobre inclusión, estabilidad y oportunidades. Pero esa imagen colapsó de la noche a la mañana, reemplazada por expedientes judiciales sellados y escoltas federales armadas. Las organizaciones comunitarias actuaron rápido. Las iglesias abrieron sus puertas para apoyar a familias asustadas. Abogados de inmigración trabajaron toda la noche, siguiendo a los detenidos trasladados a instalaciones federales. Padres repetían la misma pregunta: ¿cómo sucedió esto sin que nadie lo supiera? La confusión dio paso a la indignación pública. En mítines, críticos acusaron a las agencias federales de ir demasiado lejos, argumentando que la operación había sembrado miedo en vecindarios enteros.
no se lucha contra el crimen separando familias, decía un orador por megáfono. Las redes sociales se inundaron de narrativas enfrentadas. Algunos veían las redadas como castigo colectivo, otros como acciones largamente esperadas. Pero dentro de los centros de comando del ICE y FBI, la respuesta fue firme y mesurada. La operación no estaba dirigida a una comunidad, religión o etnia, sino a una red que había armado la confianza. El cártel no se escondía en las sombras. Según un portavoz federal, se escondía detrás de instituciones en las que la gente confiaba, y eso los hacía peligrosos. A medida que surgían detalles, cantidades de drogas, armas incautadas, registros financieros, el debate público comenzó a cambiar. Medios locales confirmaron vínculos entre los narcóticos incautados y picos de sobredosis. Y médicos de urgencias hablaron anónimamente sobre el daño que el fentanilo ya había causado. En silencio, los residentes comenzaron a conectar la violencia que habían presenciado con el sistema que la permitía. El momento más desestabilizador llegó cuando se supo que funcionarios locales estaban bajo revisión federal. Sin nombres, la sola implicación generó ondas de choque en alcaldías y oficinas del condado. Reuniones canceladas, declaraciones reescritas, el silencio reemplazando la confianza. Para algunos, la operación fue un punto de quiebre, llamadas masivas a oficinas legislativas exigiendo reforma, supervisión más estricta, decomisos más severos y responsabilidad clara. Para otros, un momento de rendición de cuentas, la realización de que la compasión sin vigilancia podía ser explotada. El Estado se encontró dividido, pero no confundido. Todos comprendieron que algo fundamental había sido expuesto. Minnesota ya no estaba aislado de las fuerzas criminales globales. Había sido penetrado y solo la acción decisiva detuvo la expansión. Al caer la noche y dispersarse los manifestantes, una verdad permanecía sin resolverse en la mente pública. ¿Fueron estas redadas un exceso o la única barrera entre el orden y el colapso? Esa pregunta resonó en mesas de cena, programas de radio y ayuntamientos. Y mientras las opiniones chocaban, las consecuencias de la inacción ya no eran teóricas. La comunidad había sido despertada. Lo que viniera después determinaría si Minnesota aprendería del impacto o repetiría el error de mirar hacia otro lado. Mientras el debate público se intensificaba dentro del estado, la inteligencia federal ya miraba mucho más allá de sus fronteras. Lo que los investigadores descubrieron no era solo una operación criminal doméstica, sino una intrusión geopolítica cuidadosamente calibrada para explotar la apertura de Estados Unidos. El CJNG no eligió Minnesota por accidente, lo eligió por lo que representaba: estabilidad, confianza y baja sospecha a los ojos de redes criminales extranjeras, lo que lo convertía en territorio valioso. Los analistas volvieron a trazar las raíces, esta vez a nivel global. Las drogas se movían desde México hacia el norte, pero la influencia viajaba de otra manera. El dinero fluía por Panamá y corredores bancarios offshore. Las comunicaciones pasaban por servidores cifrados en el extranjero. El acceso diplomático ofrecía cobertura. Lo que parecía corrupción aislada era en realidad una estrategia transnacional diseñada para probar hasta qué punto un cártel podía incrustarse dentro de instituciones estadounidenses antes de provocar una respuesta. La conclusión en Washington fue directa: esto no se trataba solo de fentanilo, armas o lavado de dinero, se trataba de soberanía. Cuando un cártel extranjero puede aprovechar rutas migratorias, manipular la confianza pública y comprometer funcionarios dentro de Estados Unidos, la amenaza cruza al terreno de la defensa nacional. Las fronteras ya no terminan en la geografía. Existen dentro de sistemas financieros, oficinas políticas y organizaciones comunitarias. Las agencias federales ajustaron su postura de inmediato. Seguridad Nacional elevó el intercambio de inteligencia con gobiernos aliados. Analistas del Tesoro coordinaron con autoridades bancarias internacionales para rastrear flujos ilícitos, y los informes policiales comenzaron a incluir lenguaje antes reservado para operaciones antiterroristas. El objetivo ya no era solo interrumpir, sino contener y disuadir. Un alto funcionario lo resumió en privado: así funciona la infiltración moderna, sin uniformes, sin invasiones, solo paciencia, acceso y corrupción. Minnesota se convirtió en un caso de estudio, demostrando cómo las redes criminales pueden convertir sistemas humanitarios en armas, explotar protecciones democráticas y moverse más rápido que los modelos tradicionales de aplicación de la ley. Pero también demostró otra cosa: que ocurre cuando esos modelos finalmente se alinean. ICE, FBI, DEA, DHS y fiscales federales operaron no como agencias separadas, sino como una estructura unificada. La inteligencia fluyó sin retrasos. Las barreras jurisdiccionales desaparecieron y la respuesta fue decisiva porque la amenaza lo exigía. Observadores internacionales estaban atentos, y también otras organizaciones criminales. Por primera vez en años, el liderazgo del cártel enfrentaba una realidad incómoda. Estados Unidos ya no reaccionaba. Después del daño, estaba anticipando, interceptando y golpeando temprano. La presión financiera reemplazó el caos, la exposición reemplazó el secreto y el acceso.
y el arma más poderosa del cártel estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Aún así, los funcionarios se mantuvieron claros, CJNG se adaptaría, las rutas cambiarían, los intermediarios rotarían. Eso era inevitable. Lo que importaba ahora era el precedente. Minnesota probó que la infiltración podía identificarse, mapearse y desmantelarse incluso cuando alcanzaba lugares antes considerados intocables. Ese fue el mensaje de Operación Midway Blitz. La lucha contra el crimen transnacional ya no se libra solo en fronteras o calles. Se libra en centros de datos, sistemas bancarios, marcos legales y la confianza pública. Y en ese terreno, la vacilación es vulnerabilidad. Mientras los informes de inteligencia cerraban y comenzaba la siguiente fase, un mensaje resonaba: la mayor fortaleza de Estados Unidos, su apertura, nunca más puede convertirse en su mayor debilidad. La operación en Minnesota no fue el final, fue una señal. La era de la infiltración invisible había sido expuesta y la respuesta, ahora global, apenas comenzaba. La verdad que emergió era más grande que cualquier redada, empresa fantasma o corredor de cártel. Recordaba algo fundamental: cuando las instituciones son confiadas sin cuestionarse, se vuelven el lugar perfecto para esconderse, y durante años eso fue exactamente lo que ocurrió. Redes criminales se incrustaron en sistemas creados para proteger a los vulnerables, convirtiendo la compasión en cobertura y el silencio en arma. A medida que los detalles se difundieron, la reacción pública se convirtió en historia propia. Algunas comunidades quedaron sacudidas. Otras se sintieron reivindicadas y muchas lucharon por reconciliar la imagen en la que creían con la verdad revelada. Líderes religiosos convocaron reuniones de emergencia. Los consejos municipales sesionaron hasta medianoche. Padres llevaron a sus hijos a la escuela con inquietud, todavía procesando cuán profundamente sus vecindarios habían sido penetrados sin que nadie lo notara. Pero de la confusión surgió un mensaje más claro: ciudadanos comunes, maestros, enfermeras, comerciantes. Trabajadores comenzaron a hacer preguntas más duras sobre cómo falló la supervisión y por qué se ignoraron las advertencias tempranas. Aumentaron los llamados a la reforma, los defensores exigieron transparencia y los funcionarios enfrentaron presiones inéditas. Minnesota, antes visto como tranquilo y aislado, fue forzado a despertar, y ese despertar trajo determinación. Esto no volvería a suceder. Ese es el valor más profundo de esta historia. No se trata solo de infiltración criminal o acción federal, se trata de la importancia de la vigilancia. La corrupción no empieza con explosiones, empieza en silencios, en influencias no cuestionadas, en la creencia de que algunos son intocables. Los hechos en Minnesota rompieron esa ilusión, demostraron que ningún título, insignia diplomática o favor político puede proteger la corrupción para siempre cuando la verdad sale a la luz. Y esa verdad trae una lección: una comunidad que se niega a mirar hacia otro lado se convierte en una comunidad imposible de controlar. Cuando los ciudadanos se mantienen informados, cuestionan lo que parece demasiado perfecto y exigen responsabilidad con conciencia y no solo con ira, los sistemas cambian, las instituciones se fortalecen y la infiltración fracasa. Esta investigación fue una advertencia, pero también un punto de inflexión. Minnesota descubrió su vulnerabilidad, pero también su resiliencia. Las agencias federales demostraron lo que es posible cuando actúan como una sola fuerza, y el público aprendió que el silencio no es seguridad, la conciencia lo es. Si crees que historias como esta deben contarse, si crees que la corrupción debe seguir siendo expuesta donde sea que se esconda, apoya esta misión, dale like para que esta verdad llegue a más personas. Comparte este video para ayudar a otros a entender lo que ocurre bajo la superficie y suscríbete, porque el próximo capítulo ya se está desarrollando y mereces verlo antes que nadie. La historia no ha terminado y juntos seguiremos sacando la verdad a la luz.